Reforma laboral es, digamos, el punto más importante del gobierno para lo que se cierra en este 2025 y teniendo en cuenta que se deben apurar los tiempos para poder no solamente tratarlo, sino además lograr un consenso para poder de esa manera transformarlo en ley. Modificación, obviamente, de la cuestión vinculada a la ley de trabajo. Hay varios puntos que obviamente traen de alguna manera una discusión muy fuerte, como el tema de las indemnizaciones, el tema de los salarios, las horas extras, el tema de los aportes que contábamos hace un rato con Gonzalo, los aportes solidarios teóricamente hacia las obras sociales de los sindicatos y demás. Pero a ver, esta reforma laboral está pensada para el trabajador, para el empresario, para ambos. ¿Va a mejorar verdaderamente o se busca otra cosa, que haya más empleo, pero relegando un poquitito la situación del trabajador? ¿Qué es lo que dice, entre otros, la CGT, que está previsto en una marcha? Vamos a hablar con Diego García Vilas, que es abogado laboralista, que está muy metido en esta cuestión. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Javier Díaz, Gonzalo Prado y Candelaria de la Sota, los saludamos aquí en la red. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muchas preguntas para hacerle a propósito de esto, me imagino, ¿no? Empapado de lo que es No, sí, sí. este proyecto del gobierno, ¿no? Sí, es un proyecto, en primer lugar, muy extenso que modifica muchísimas normas, porque uno plantea automáticamente que es una reforma a la ley de contrato de trabajo, pero en realidad la ley de contrato de trabajo es una sola de las leyes que se modifican, Ujú. pero la modificación es mucho más amplia y pretenciosa, ¿no? Es muy importante y hay que ir desmenuzando muy bien cuál es el sentido de cada una de las modificaciones que están planteando, que cuesta muchas veces tratar de ir mirando punto por punto. Pero bueno, fue ingresado ayer, lo cual es una primera ventaja, porque hasta ahora se venían especulando con borradores, entonces siempre eran borradores que iban cambiando todos los días y estábamos medio desactualizados viendo qué es lo que pasaba con cada punto. Claro. A ver, nosotros todos somos trabajadores, todos estamos o Ujú. en relación de dependencia o monotributistas que facturan. Esta reforma que propone el gobierno, ¿está pensada verdaderamente para el trabajador o más pensada para el empresario que tiene que dar trabajo? Mira, la primera respuesta a esto es que en realidad está más pensada, yo te diría dos cosas, para el empleador que da trabajo, y que pretende, y esto sí que por ahí es más discutible, pretende generar, o lo que se está diciendo mucho, y ahí soy un poco más escéptico, es que con esta reforma va a haber mayor generación de trabajo en la Argentina, ¿no? Ese punto es como más complejo de visualizarlo. O sea que Pero lo que vos, sí Diego, está pasando. vos, Diego, lo que pensás es que no sabés si esto va a dar más trabajo o va a crear es más posiciones de trabajo. Exactamente. Hoy se está planteando como que esta ley es necesaria para que haya mayor generación de empleo en la Argentina. Yo creo que hay que discutir una reforma laboral, que eso me parece que es lógico, es una ley, la ley laboral del año 74. Hay muchísimas cuestiones que cambiaron y hay muchas cosas que son litigiosas porque nadie le pone el cascabel al gato. Entonces me Sí. parece que en ese punto sí es importante avanzar en una reforma, pero creo por el tenor de las cuestiones que estuvimos viendo en este proyecto, que por sí solo no va a ser un elemento Ujú. que va a generar más trabajo, ¿no? Si no le estamos dando como una importancia que no sé si esta norma, digamos, como única cuestión de generación de trabajo es esto. Para mí la generación de trabajo tiene que ver con la actividad económica, con cuestiones mucho más, incluso que tengan que ver con las impositivas, cuestiones distintas o adicionales a la sola reforma laboral. Claro, no es suficiente. Se parecería que es como una condición que ayuda, podría empezar a ordenar un poco la cuestión del marco legal de las condiciones laborales, pero no parecería ser suficiente para generar nuevos empleos. ¿Esto es lo que te dice? Exactamente, exactamente. Y te pongo un ejemplo concreto de la reforma, ¿no? Hay Sí, una a ver. modificación muy importante y sustancial que tiene que ver con el 245, ¿sí? Mm. Sí, El 245 de la Ley de Contrato de Trabajo es el artículo que dispone ante un despido incausado, un empleador despide a un trabajador y dice cuánto le tiene que pagar, ¿sí? Sí. Entonces, el 245 actualmente dice que es para simplificarlo, es un salario
por cada año de servicio, ¿no? de antigüedad. Ese sería lo que se paga en indemnización en un caso de un despido. Sí, claro. Ahora, objetivamente hoy, cuando uno ve, parece muy sencillo, pero cuando uno va a hacer un análisis de cuál es este salario, hoy es un problema, porque si supongamos que un trabajador gana 1.000.000 de pesos, cuando va a un estudio jurídico, el abogado dice, bueno, pero ¿tenías horas extras? Sí, bueno, yo tenía horas extras y en el año, en vez de ganar 1.000.000, gané 1.300.000 porque tuve unas extras. Hay una discusión si el SAC, si el sueldo anual complementario se incorpora ahí. computa o no para También. establecer o no. Sí. Claro. Bueno, ahora, ¿qué dice la reforma laboral en este punto? Básicamente elimina cualquier grado de duda. Dice, para computar esto, la base de ese salario es el mejor salario mensual, normal y habitual. Y avanza un poco más, porque cuando hablábamos de mensual, normal y habitual, el normal y habitual no se sabe bien qué es, quedaba a criterio de cada juzgado. Entonces ahora dice, bueno, habitual es si al menos lo percibió 6 meses en el año, si no, no es habitual. Quiere decir que si un trabajador Claro. percibió 3 meses, supongamos horas extras, y el salario ese era mayor, no se va a computar. Solo tiene que haberlo percibido durante 6 meses. Y lo mismo habla de la normalidad. Con la normalidad dice, bueno, no, las cuestiones que no, los premios no son normales, porque no se pagan todos los meses. Claro, un Los plus bonos por un feriado tampoco son trabajado o normales. algún extra. Ujú. ¿Y se va a limitar con Exactamente. esta reforma, se van a limitar también las horas extras? En realidad te cierro algo con el 245. Sí, ¿Qué bueno. se baja ahí? La litigiosidad, ¿sí? Sí. O sea, ahora ya no queda tanto a criterio del juez cuál es la base para establecer la indemnización. Es muy clara en el artículo. Ahora, obviamente van a ser indemnizaciones menores a los que se venían pagando hasta hoy, ¿no? Porque Sí. es todo eso que eliminamos es para hacer una base menor. Y en relación a las horas extras hay una incorporación también, una modificación muy interesante, que se establece que puede haber acuerdo. Hoy la norma que dice que uno trabaja 8 horas diarias o 48 horas semanales, ¿no? Entonces, y obviamente la hora 9 en adelante puede ser comprendida como una hora extra y de la hora 48 en adelante también. Ahora lo que establece en la reforma habla de algo que se está diciendo mucho, que es como banco de horas, que puede haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador de establecer horarios distintos, o sea, trabajar, por ejemplo, 4 días, 12 horas, y no trabajar durante 3 días. Ajá, claro. En ese punto, antes el empleador igual tenía que pagar horas extras por el exceso de jornada entre la hora 8 y la hora 12, y acá queda a libertad de negociación entre las partes, con lo cual podríamos decir que no se paga horas extras por esa Sí, se entiende. cuestión. Se entiende. No, pero ahora, Entonces, Diego, ¿cómo le va? Aquí Gonzalo Prado lo saluda. ¿qué tal, Gonzalo? Todo bien, por suerte. ¿Cómo se resuelve esta cuestión de asimetría entre el empleador y el empleado en ese sentido? Porque quizás puede decir, mira, el empleador tiene más poder para establecer, mira, no te voy a pagar horas extras, pero voy a hacer que compenses con esta cuestión del banco de horas. Bueno, es así, ese es uno de los problemas que tiene la reforma. Claramente le dan una herramienta con esta reforma al empleador a negociar un horario distinto de acuerdo a la necesidad comercial que tenga, y efectivamente no pagar horas extras por eso y compensarlo de alguna manera con mayor descanso. El riesgo justamente, Gonzalo, es lo que estás planteando. No es equivalente el poder de negociación que tiene el empleador, que es el que paga el salario, que pone las condiciones y el que exige, con el trabajador que tiene una necesidad. Con lo cual, estos son los pequeños puntos que probablemente uno puede decir, bueno, está bien, porque la economía cambió, el dinamismo, los comercios por ahí necesitan otra flexibilidad, pero atenta en algún punto contra la posibilidad de negociación real que tiene el trabajador en ese caso, ¿no? Claro, claro. Y por último... Pero lo que sí está claro es que la ley habilita este tipo de negociaciones. Claro, sí, Estaba sí. planteado en algunos proyectos que eso podía ser de acuerdo a convenios colectivos, ¿no? Que tenía que ser una negociación con el sector sindical. La verdad que en el proyecto que ingresó es el acuerdo trabajador-empleador, y eso es a mí algo que me preocupa por esto que planteaba justamente Gonzalo. Y lo último, Diego, y le agradecemos que nos haya atendido. La CGT plantea reparos y dice, esta ley va a ser inconstitucional, se va a declarar así en algún momento, aun cuando la voten y demás. ¿Usted cree que esto puede pasar?
Yo, la verdad que viendo los aspectos de la reforma, me parece que no es claro eso. Había en los borradores algunas cuestiones muy especiales que podrían ser declaradas inconstitucionales. Yo veo que esto no, probablemente haya cuestiones que a la CGT no le guste, tiene que ver con el tema de cómo funcionan las recaudaciones hoy de las cuotas de solidaridad, de las cuotas sindicales, que ahí el proyecto también modifica cuestiones trascendentales. Por ejemplo, hoy los empleadores están obligados a actuar como agente de retención de la cuota sindical y el proyecto establece que pasa a ser voluntario, con lo cual probablemente los empleadores no retengan la cuota sindical, ni siquiera las cuotas solidarias. Bien. Entonces esto afecta directamente los ingresos de los sindicatos. Yo creo que no, si es una ley votada en el Congreso con todas las cuestiones propias y como corresponde, no debiera haber inconstitucionalidad alguna. Sí me preocupó en algún punto, que también es en relación a una limitación al derecho de huelga, esto sí creo que puede ser atacado. Se establece en esta reforma los servicios esenciales, que recordemos que son aquellos que no pueden parar, o si hay un paro, tiene que haber una prestación mínima garantizada, esto se establece incluso a nivel mundial, y se incorpora una figura nueva que no estaba, que se dice, bueno, los servicios trascendentales tampoco pueden tener paros absolutos y deben tener una prestación mínima del 50%. Esto sí, con la normativa internacional por ahí choca un poco, ¿no? Claro. Diego, abrazo grande y muchísimas gracias y vamos a seguir hablando porque este tema obviamente va a estar en debate desde la semana próxima en el Congreso. Muchísimas gracias a ustedes. Diego García Vilas, abogado laboralista, hablando justamente de esta cuestión que